Yo creo que usted entiende lo que estamos hablando. Entonces, vámonos directamente al contexto. Vámonos al texto donde muchos utilizan para decir que hay cristianos carnales por este texto. Primero, 1 Corintios 3:1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Bueno, hermanos, alguien me dice, bueno, los carnales ahí son cristianos porque Pablo le llama niños en Cristo. Cuando nosotros lo leemos, parece tener lógica, pero cuando nosotros profundizamos en el contexto y comenzamos a hacerle una investigación profunda, descubrimos que Pablo no le está llamando, escuche bien, a los niños en Cristo carnales. O con esto. ¿Por qué? Número uno, porque el apóstol Pablo utiliza dos palabras. El autor del Corintio usa dos palabras en el griego. La palabra carnal tiene tres significados, que es sars en griego, sarkikos y sarkinos. Escuchen bien. Resulta que el apóstol Pablo en el verso 1 no usa la palabra sarkikos. ¿Qué es sarkikos? La palabra sarkikos es una persona que está dominada por los deseos de la carne, que practica el pecado, que es sensual y que no tiene el Espíritu de Dios. Eso es lo que significa sarkikos. La palabra sarkikos aparece en el verso 3 y la vemos cuando dice la palabra carnal. Si usted busca en el texto griego, vemos que sarkikos es la palabra que utiliza Pablo para estos hermanos, ¿verdad? Hay que llamarle hermanos porque están dentro de la iglesia, aunque no sean cristianos, pero le llaman hermanos, le llaman cristianos porque el simple hecho de pertenecer a una iglesia cristiana. Pero aquí dice, le titula bajo el término sarkikos, carnales, o sea, practican el pecado. Es lo primero. Sin embargo, cuando vemos el verso 1, la palabra que utiliza el apóstol Pablo no es sarkikos, es sarkinos. Sarkinos es distinto a sarkikos. ¿Qué es un sarkinos? El diccionario Bain, el diccionario de Watson y otros eruditos de la lingüística, incluyendo a Arthur Peterson, están de acuerdo, y según los manuscritos, sarkinos significa blando, suave, delicado, como un niño. O sea, el apóstol Pablo utilizó un juego de palabras. Le hablé como a carnales, como a niños en Cristo, pero la palabra carnal ahí no es sarkikos, que es dominado por los deseos de la carne, sino sarkinos, que significa blando, suave. O sea, aún él está hablando como a neófitos. Escuche bien, recién convertidos o personas que no han crecido, que no han avanzado, que se han estancado, o en pocas palabras, podemos decirlo así, que no han dado evidencia de un nuevo nacimiento. Una de las evidencias del nuevo nacimiento es el crecimiento en el camino del Señor, el crecimiento en el Espíritu, lo que presentan en su crecimiento la obra, o mejor dicho, el fruto del Espíritu. Esto es un sarkinos, alguien que está recién nacido, ¿verdad? Y que es un niño en la fe, pero que en el transcurso del tiempo tiene que madurar, crecer y presentar en su camino el fruto del Espíritu. Los dones del Espíritu no dan señales ni evidencia de una persona que nació de nuevo. Los dones no son salvíficos. Podemos ver personas que pueden hablar en lengua, profetizar y no ser cristianos, no ser espirituales. Por ejemplo, Mateo 7, ¿verdad? Cita la cual Cristo dice que en aquel día muchos me dirán en tu nombre, escuche bien hermano, profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, o sea, en tu nombre. Cristo dice en aquel día muchos me dirán, escuche bien. Sin embargo, Cristo le declara, nunca os conocí. Personas que están dentro, pero que no son de Cristo. Ahora, fíjense lo que Cristo dice, hacedores de maldad. ¿Qué es un hacedor de maldad? En el griego, texto griego, en los manuscritos aparece la palabra ergazomai, la cual significa laborar. Ahí, Padre Santo, trabajar.
alguien que prácticamente obra consistentemente. O sea, estas personas que echaban fuera demonios, que los demonios salían. O sea, no todo el que echa fuera un demonio es cristiano ni espiritual. Personas que profetizaban, pero que trabajaban para el pecado. ¿Por qué? Porque la palabra que utiliza aquí, maldad, es una palabra que es y tiene un contexto con aquello que es pecaminoso, o alguien que no está sujeto, o alguien que obra, ¿verdad?, en contra de la ley de Dios. Entonces hay que entender este punto, hermano. Primero, aquí, para que la gente entienda, Pablo en el verso 1 no le está llamando sarquicos a los cristianos, no le está llamando, no le está diciendo que ellos pueden estar dominados por los deseos de la carne y al mismo tiempo ser cristianos, ser espirituales. Eso no es lo que el texto está diciendo. Lo que pasa es que el texto, según lo que dio el apóstol Pedro, es un texto también que califica como uno de las cosas difíciles de entender. Amén. Entonces tenemos que comprender esto. Entonces, primero, estamos matando una vaca sagrada aquí. Pablo no está certificando a los niños en Cristo como carnales, sino como neófitos, porque la palabra carnal en el verso 1 es sarquinos, no sarquinos. Sin embargo, en el verso 3, Pablo cambia la palabra, ya no es sarquinos, ahora le está hablando como carnales, como sarquicos, aquellos que están dominados por las obras de la carne. Aquí especifica, ¿verdad?, una obra de la carne que tenga hasta capítulo 5, que son disensiones, que tienen que ver con herejías también, que tienen que ver con rivalidades. Exacto. No simplemente tener una rivalidad, no simplemente creer algo diferente, sino una persona que persiste en ello, se complace en ello y que concurrían en ello. Vamos, personas en las congregaciones que se hacen llamar cristianos, pero que practican la murmuración. Y voy a poner algo aquí bien específico. Alguien me puede quizás decir, pastor, entonces un cristiano no puede pecar. Sí, claro, un cristiano puede pecar. Cuando digo que puede pecar, voy a hacer aquí una aclaración. Es que un cristiano no está excepto de caer en un pecado. Un cristiano puede hasta con la mirada pecar. La Biblia habla de esto. Pero cuando el cristiano peca, ¿verdad?, entonces, y viene normalmente el Espíritu de Dios que está en él, lo redarguye y va a Cristo y pide perdón, Dios los restaura y los perdona. Ahora, un cristiano, un hombre espiritual, que es lo mismo que ser cristiano en este contexto, porque el cristiano tiene la característica de un hombre espiritual, vamos a hablar de eso, puede caer, ¿verdad?, no está exento de pecar, pero lo que no puede es practicar consciente, voluntariamente y permanecer en ese pecado. Y eso es lo que vemos, gente, personas dentro de las congregaciones que conscientemente, voluntariamente concurren en un pecado, que no confiesan, que no se apartan, pero al mismo tiempo se hacen llamar cristianos, que están incluso tomando parte, y la mayoría de ellos están ahí de manera encubierta, gloria a Dios. Pablo califica a este grupo de creyentes como carnales dentro de la congregación cristiana, que están practicando la carnalidad abiertamente. Sin embargo, en el verso 1, escuche bien, hermano, en el verso 1, la palabra carnal no es la misma que en el verso 3. Carnal ahí es sarquinos, que tiene que ver más con ser suave, delicado como un niño. Por eso es que Pablo dice como a niños, porque los niños son suaves, delicados, y hay que tratarlos con suavidad. En pocas palabras, neófito. ¿Qué sí? Primero, Pablo habla en términos generales: hombre natural, hombre carnal y hombre espiritual. ¿Cuál de los tres es verdaderamente cristiano? El hombre espiritual. Por tanto, el cristiano es el hombre espiritual que vive conforme al Espíritu y que ha nacido de nuevo y que no practica las obras de la carne. Vamos a sustentar esto con varios textos bíblicos. A ver, vamos a ver 1 de Juan, capítulo 3, verso 8. El texto dice: el que practica el pecado es del diablo. Ojo con esto, no es que el que cae en un pecado, no es el que un día por su debilidad pecó, sino aquel que practica. Practica es poieio, es griego, que significa
prestar, procurar, producir, trabajar, ¿ok? Aquí es importante trabajar, actuar, habituar, ejercer, infringir. Aquí la práctica es prácticamente ser habituado en estas condiciones, gloria a Dios. O sea, alguien que satisface constantemente los deseos de la carne y no está, ¿verdad? Y no está prácticamente apartándose ni confesándolo ni nada. Está dentro de los hermanos, se llama cristiano, pero tiene un hábito pecaminoso, está controlado, poseído por los pecadores pecaminosos. Y el apóstol Juan dice que el que practica el pecado es el del diablo, no es de Cristo. Eso es la realidad, hermano. Gloria. Ahora, primera de Juan, capítulo 5, verso 18, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ojo con esto, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. La palabra nacido acá, que es genao, ¿verdad? Es procrear, es engendrar, es nacer de nuevo. Pero aquellos que han nacido de nuevo no pueden practicar el pecado, pueden pecar o no están exentos de caer en un pecado, o puede ser que un nacido de Dios en algún día por su debilidad, y voy a aplicar esto ahora, quizá mire y cuando mire algún sitio peque con esa mirada. Puede ser que una mirada que hay en codicia, pero permanecer en ese sentir es lo que no puede un nacido de Dios. Capítulo Romanos 7, ¿verdad? Verso 5, que mucha gente lo usa para decir que hay cristianos carnales. Gloria a Dios. El apóstol dice, gloria a Dios, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Carnal aquí, escuche bien, hermano, es importante. Sí utiliza la palabra sarquicos. Ahora vamos a entender por qué el apóstol Pablo dice que eres sarquicos. El apóstol Pablo está tomando el lugar del hombre en sentido genérico. Él está hablando como el hombre que está dominado por los deseos de la carne. No está hablando de él. O sea, tendríamos que preguntarnos, ¿el apóstol Pablo era carnal? Es imposible, porque a lo de Corintios él lo está corrigiendo por ser carnal. El apóstol Pablo, gloria sea al Señor, es un hombre que incluso testifica que lo que vivía en la carne, ¿sabes?, era en la fe. Era un hombre que incluso dice que ya el mundo ha sido crucificado para él y él para el mundo. Entonces no podemos decir que aquí Pablo dice que es carnal y luego en otro texto verlo como que no practica las obras de la carne. El contexto de Romanos 7 aquí es que el apóstol está tomando el lugar de la humanidad y de aquellos, ¿verdad?, que están, gloria a Dios, vendidos al pecado, habituados en el pecado, y está hablando de cómo el pecado se enseñorea del hombre, y él está haciendo prácticamente uso de un recurso, ¿verdad?, figurativo, gloria a Dios, de un recurso literario, y se está poniendo en lugar, gloria a Dios, del hombre, de la naturaleza. Ahora bien, por eso es que cuando llega el verso 22, gloria a Dios, el verso 25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Escuche bien. O sea, ahora pues, ahí está diciendo en el capítulo 7 cómo podemos escaparnos de los deseos de la carne y de la práctica del pecado. Únicamente a través de Cristo. Estando en Cristo no tenemos condenación, pero estos son a los que no andan conforme a la carne, ¿sabes?, los que no satisfacen los deseos de la carne. De la única manera de que una persona puede resistir al pecado es a través de Cristo Jesús. Que Cristo se haga vida y realidad. Y cuando una persona permanece en Cristo, entonces esa persona es espiritual, es un seguidor de Cristo. Pero mientras esa persona permanezca en la carnalidad, practicándola, entonces no es un cristiano, no es un seguidor de Cristo y ha caído de la gracia. Esta postura nos lleva a redefinir: ¿somos o no somos? Amén. Voy a decirle algo, hermano. Primero, esto no es de título.
No estamos hablando del que se hace llamar cristiano. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 2, verso 2. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Hablando de la iglesia de Éfeso. Y dice, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a lo que se dice ser, ¿qué bien, hermano? Apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Yo le pregunto, ¿cuál era la forma en que la iglesia de Éfeso probaba a los apóstoles? Ellos se decían llamar apóstoles, pero no eran apóstoles. Pero ellos los probaban. Entonces, o sea, así mismo como podemos probar que hay apóstoles, también tenemos que tener requisitos para probar quiénes son cristianos y quién es espiritual. Gloria a Dios. Sabemos todos que uno de los requisitos para ser apóstol era haber visto a Cristo de manera literal y que fueron testigos de Cristo, que hayan visto a Cristo. Esa es una de las evidencias. Bueno, aparecían apóstoles. Quizá la iglesia decía, pero tú viste a Cristo como los apóstoles, como los demás. No, pues tú no eres un apóstol. Así de sencillo. O sea, había un método para probar a los apóstoles. Ahora, ¿cómo podemos probar a los cristianos? ¿Cómo yo sé que del hombre espiritual, del hombre carnal y del hombre natural, cuál de estos tres yo puedo comprobar quién es el que es realmente cristiano? Sencillo. Mateo 16:24 dice, ojo con esto, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vamos a ver también otro texto, gloria a Dios. Libro de Lucas capítulo 9, 23, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. También el libro de Marcos, dice en Marcos 8:34, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, la multitud estaba siguiendo a Cristo. Pero Lucas 14:25 dice de la siguiente manera, grandes multitudes iban con él, le seguían. Y volviéndose, les dijo, si alguno viene a mí, escuche bien, y va a leer el verso 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esto es un texto que puede ser paralelo a los otros textos que hemos hablado. Pero ¿cuáles son los requisitos para el que quiere seguir, ser cristiano, ser discípulo? Primero, tomar su cruz. ¿Qué significa tomar la cruz? Significa morir. ¿Morir a qué? A los deseos carnales. Negarse a sí mismo. O sea, entrar en una contienda. O sea, cuando los deseos de la carne quieran empoderarse en el hombre, él tiene que decir que no. Y luego seguir a Cristo. Pero siguiéndolo con estas condiciones. Esto es lo que es un verdaderamente discípulo. No al revés. No seguir a Cristo sin negarse y sin tomar la cruz. Los que practican las obras de la carne no tienen cruz y no se niegan a sí mismos, pero quieren seguir a Cristo. Quieren los beneficios de ser cristianos, pero no quieren pagar el precio, no quieren sacrificarse por Cristo. El costo de seguir a Cristo, Lucas 14:25 lo dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo necesario para acabarla? Gloria sea a Dios. Voy a terminar con estos textos. Gálatas capítulo 5. Vamos a leerlo, hermano. El apóstol Pablo dice algo bien importante. Y vamos a leer el 25, dice, o el 24. Pero, escuche bien, los que son de Cristo, los que pertenecen a Cristo, los verdaderamente cristianos, han crucificado la carne, gloria a Dios, con sus pasiones y deseos. Dios bendiga, hermana María Ramos.
los verdaderos cristianos han crucificado sus pasiones y su deseo con Cristo. Ahora yo le pregunto, ¿el cristiano que practica la carnalidad ha crucificado sus pasiones? No. Por tanto, no es de Cristo. Y por tanto, se puede llamar cristiano, pero no es cristiano. No existe cristiano carnal. No existe iglesia carnal. ¿Qué es una iglesia carnal? No, existen iglesias que están en la carne, pero no son iglesias carnales. Puede ser club social, puede ser un centro de creación, pero la iglesia de Jesucristo no puede ser carnal. ¿Por qué? Primero, porque hay un concepto de iglesia. Hay dos tipos de iglesia: iglesia local y iglesia espiritual. La iglesia local es todo aquel que pertenece a la iglesia física, la que usted puede ver, al templo, al título. Pero la iglesia espiritual es el cuerpo de Cristo, la cual en ellos están todos aquellos que nacieron de nuevo y que renacieron por la palabra. Escuchen bien, hermano, y que fueron incorporados por el mismo Cristo. Esto es importante. Si yo te pregunto, ¿tú eres de la iglesia carnal? No, eso no existe. No. ¿Tú eres de la iglesia local? Ah, bueno, es otra cosa. Sí, yo soy cristiano de título, pertenezco a la iglesia física, pero una persona que no nació de nuevo, que practica el pecado, no pertenece al cuerpo de Cristo. No pertenece al cuerpo de Cristo. Entonces, eso es importante. Quizás es un poco fuerte lo que estoy hablando, hermano, gloria a Dios, pero tenemos que enfatizarlo. Primero, lo que son de Cristo han crucificado sus pasiones y deseos juntamente con Cristo en la cruz. Escúchame lo que estoy diciendo. El apóstol Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 2, dijo, advierte de los falsos hermanos que están entre nosotros. Dice que así como hubo falsos profetas entre el pueblo, así habla el falso maestro entre la iglesia. El apóstol Pablo normalmente en el libro de Filipenses habla de lo que son los enemigos de la cruz que están entre nosotros. Normalmente habla de los falsos obreros, de los falsos hermanos. En la iglesia hay personas que no son cristianas y se hacen llamar cristianas, que no es de título. Gloria a Dios. Corintios capítulo 3. El apóstol le está hablando a un grupo de, entre comillas, cristianos que no pasaron de ser neófitos. De neófitos pasaron a ser carnales. Nunca llegaron a ser espirituales, pero esto lo descalifica como cristianos. Sin embargo, habían otros que de neófitos, de nuevos creyentes, pasaron a ser ¿qué? Pasaron a ser espirituales y por tanto cristianos pertenecientes a Cristo. El diccionario Holman define a cristiano que como un seguidor en esencia de Cristo, no en título. Gloria a Dios. La iglesia se le llamó cristiano por primera vez en Antioquía, pero aquí quiere a los discípulos. ¿Pero por qué? Porque hablaban como Cristo, vivían como Cristo, actuaban como Cristo. Y hay un texto bien importante que lo quiero buscar, que la cual nos dice a nosotros, hermano, algo bien fuerte. Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. Dice, el que dice que permanece en él, el que dice que es de él, el que se hace llamar cristiano, debe de andar como él anduvo. La palabra cristiano se le aplicó a los discípulos, aunque eran despectivos, ¿verdad? Gloria a Dios. Al final ellos lo tomaron porque en cierta forma significaban pequeños cristos, seguidores de Cristo. Pero ¿a quiénes se le llamó así? A los discípulos, no a los simpatizantes, no a los que les gustaba la iglesia, ellos veían en Cristo en esta persona. Y yo te invito en esta hora a hacerte este análisis. Cuando tú, gloria a Dios, puedes ponerte frente a un espejo, ¿tú ves a Cristo o te ves a ti? Esto es lo que va a definir. Paul Washer dice que lo que te califica como cristiano es cómo tú lidias con el pecado, cómo tú lidias con los deseos de la carne. Número uno, todos los cristianos, todos los hombres están en el sarx en griego, en la carne, en la vieja naturaleza. Todos los cristianos luchan con el deseo de la carne.
Pero solo los carnales, los que no son cristianos, son los que se complacen, los que practican conscientemente y voluntariamente el pecado. Quieren seguir a Cristo, pero no quieren abandonar los pecados que practican. Y esto lo descalifica como cristiano. No te engañes, el libro de Gálatas dice que el que se cree ser algo, siendo nada, así mismo se engaña. En esta hora, gloria a Dios, tiene, gloria a Dios, que definirte. El asunto aquí es definirte, no hay término medio. El mensaje a la Odisea dice, gloria a Dios, ojalá fuera frío, ojalá fuera caliente. Shibolet o Sibolet, porque ella 18:21. Elías le dice al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, seguidle. Si te gusta el mundo, sigue en el mundo. Pero si tú dices ser cristiano, sigue a Cristo como debe ser. No hay término medio. O nos afirmamos o nos apartamos. Por eso, hermano, independientemente de que una persona crea que ella es cristiano carnal, yo sigo sosteniendo, primero, por las razones que dije, que el apóstol Pablo no estaba buscando una clasificación, sino hacer una corrección, una reprensión a aquellos que comenzaron como Cristo y terminaron, ¿verdad? Comenzaron en el Evangelio y terminaron en la carne. Así que es la razón por la cual nosotros no creemos en que existan cristianos carnales, sino carnales que se hacen llamar cristianos.